Bob, why don't you tell the public that you're innocent? Why don't you tell me that you didn't kill my sister? Cuando Elaine Katz protagonizó esta confrontación con el hombre a quien siempre responsabilizó por la desaparición de su hermana Gail, habían pasado prácticamente 15 años desde la última vez que supieron de ella. El día en que se perdió el rastro de Gail, su familia quedó destrozada y comenzó una investigación en la que se manejaron las más diversas hipótesis. Esta impactante historia está llena de giros inesperados que te invitamos a conocer quedándote con nosotros hasta el final del video. El caso de Gail Beth Cass Birenbaum. Hola a todos, mi nombre es Carlos. Bienvenidos a Crónica Criminal. En este canal te narraré los sucesos que más han impactado al mundo. Antes de empezar, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta a este video para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de criminalística. Comencemos. El 8 de marzo de 1956 nació en Nueva York, Estados Unidos, una niña que al crecer se hizo conocida como Gail Beth Cass Birenbaum. La pequeña fue la primogénita del matrimonio formado por Emmanuel Leonard y Sylvia Katz. Su padre se desempeñaba como ejecutivo dentro del mundo de la publicidad, mientras que su madre, además de ocuparse de las labores del hogar, trabajaba en el departamento de emergencias de un hospital. Gail tenía apenas 2 años en el momento en que nació su hermana Elaine, con quien desarrolló una relación muy cercana. Cuando las pequeñas tenían 9 y 7 años, respectivamente, sus padres decidieron mudarse desde Flatbush, en Brooklyn, a North Belmore, en Long Island, también en Nueva York. Fue allí donde nació Steve, el menor de los hermanos, con cuya llegada, en 1970, el hogar de los Katz estuvo completo. Para ese momento, la familia tenía varios años enfrentando algunos problemas. El carácter de Emmanuel era bastante fuerte y el trato con su esposa y sus hijos era un poco tosco. El ambiente en la casa era muy tenso, sobre todo por la forma en la que el jefe del hogar criticaba a su hija mayor y la mala manera que usaba para dirigirse a Elaine y a su esposa. Según trascendió, era común que las discusiones terminaran con largos periodos en los que el padre y el resto de la familia dejaban de hablarse. Podían compartir la comida o ver juntos algún programa de televisión, pero sin tener ningún intercambio real. La hija mayor de los Katz era una excelente estudiante. En 1973 concluyó la escuela secundaria y, después de graduarse, ingresó a la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany. A pesar de esto, su futuro académico y profesional era incierto, pues la joven luchaba con algunas inseguridades y se deprimía con frecuencia. Gail era del tipo de chicas que se aferraba a sus relaciones amorosas y se derrumbaba cuando éstas llegaban a su fin. Después de cursar casi 5 años en la universidad, terminó perdiendo el interés por sus estudios. Entonces, comenzó a consumir drogas y en una oportunidad incluso atentó contra su vida. Se cortó las muñecas y terminó hospitalizada con un cuadro de salud muy delicado. Los padres de la chica estaban muy preocupados, pues sentían que el futuro de su hija estaba en riesgo. A pesar de que hacían todo lo posible por guiarla, cada esfuerzo terminaba en una fuerte discusión y eran incapaces de llegar a algún acuerdo. Angustiada por la situación de su hija, Sylvia le recomendó que buscara a un joven profesional, y preferiblemente médico, con quien formar su propia familia. Ella consideraba que esa era la vía más práctica para tener una vida mejor, con ciertos lujos y privilegios. Sin embargo, Gail se resistía, pues prefería los encuentros sociales y tener citas antes de pensar en comprometerse con alguien. En medio de su situación errática y luego de varios desaciertos en su carrera universitaria, Gail decidió mudarse a Manhattan y se inscribió en un programa de danza en la Universidad de Nueva York. Aunque tenía mucho talento, su falta de confianza jugaba en su contra. Como no se sentía capaz de alcanzar el éxito, finalmente lo abandonó. Sin embargo, la joven seguía intentando salir adelante y decidió probar suerte con el trabajo social. Pero una vez más la invadió la duda y terminó por dejar la carrera. Entonces decidió regresar a Albany, donde comenzó a salir con un músico, junto a quien quería explorar su sensibilidad artística. Así, de la mano de su nuevo novio, trató de incursionar en la música y la coreografía, pero lamentablemente tampoco obtuvo el resultado que esperaba. Un poco después conoció a una joven llamada Amanda, integrante de una banda musical quien tocaba la guitarra y el sintetizador.
La química entre ellas fue instantánea, por lo que iniciaron una bonita amistad e inclusive se convirtieron en confidentes. En esa etapa de su vida, Gail estaba en una encrucijada. Se debatía entre seguir el consejo de su madre de buscar un novio profesional con quien pudiera casarse, o continuar explorando su creatividad. Buscando orientación ante tanta incertidumbre, la chica optó por consultar a un terapeuta. Estaba desesperada y necesitaba ayuda para poder tomar la mejor decisión. A pesar del trabajo en terapia, la joven seguía sin poder elegir qué dirección darle a su vida, y decidió concentrarse en la búsqueda de una pareja. Pero esto no fue más que una forma de postergar decisiones importantes para encaminarse a un futuro mejor. Para el año 1979, Gail tenía 23 años y solía realizar algunos trabajos en Manhattan, mientras que para divertirse asistía con cierta regularidad a un club de baile muy popular en Albany. A comienzos de la década del 80, a través de su amiga Amanda, conoció a Robert Birenbaum, un joven que se había graduado en la escuela de medicina en 1978, apenas un año mayor que ella, que la deslumbró con su carácter envolvente. La atracción entre ambos fue prácticamente instantánea y de inmediato comenzaron una gran amistad. Robert nació en Newark, Nueva Jersey, el 22 de julio de 1955, en el seno de una familia judía. Su padre, Marvin Birenbaum, era un cardiólogo adinerado con una gran reputación profesional que estaba casado con Nettie Bella Birenbaum. La familia se mudó a West Orange, en Nueva Jersey, cerca de Newark, cuando Robert apenas era un niño. Allí se instalaron en una hermosa casa de color blanco que resaltaba entre las demás viviendas del agradable vecindario. Desde que Robert era muy pequeño, los Birenbaum reconocieron que era extremadamente inteligente y particularmente bueno en ciencias. Cuando tenía apenas 7 años, tomó un curso de astronomía en el planetario Hayden de Manhattan, siendo el único niño entre un grupo de adultos. Además de estudiar, el chico se preocupó por cultivar su sensibilidad artística, de modo que, durante su adolescencia, tomó clases de piano y guitarra. Robert asistió a la escuela secundaria de West Orange, donde ocupó los primeros lugares del cuadro de honor por sus calificaciones siempre sobresalientes. Cuando llegó el momento de postularse a la universidad, obtuvo 800 puntos, un resultado que evidenciaba su nivel intelectual. Robert comenzó a estudiar para ser doctor en el Colegio de Medicina de Albany, y se graduó cuando tenía 22 años, pues completó en tan solo 5 años la carrera que debía durar por lo menos 8. Robert tenía una gran memoria y mucha confianza en sí mismo, por lo que se sentía capaz de lograr cualquier cosa que se propusiera. Además de sus estudios y de la exploración de su lado artístico, también incursionó en la práctica del judo. Entre diferentes técnicas de combate y defensa asociadas a esta disciplina, él aprendió cómo dejar inconsciente a una persona. A Robert también le apasionaba volar, y mientras estudiaba medicina, realizó todos los cursos necesarios para obtener la licencia de piloto de avionetas. Además, siempre soñó con convertirse en el primer astronauta judío. Podría decirse que Robert era lo que comúnmente se conoce como el paquete completo. Era apuesto, simpático, preparado, educado y sensible. Además de ser residente de cirugía, dominaba a la perfección 5 idiomas, le apasionaba la cocina gourmet y, además de la práctica de judo, le gustaba esquiar, tocar guitarra y pilotear avionetas. Tenía una personalidad arrolladora, era extrovertido y hablaba con gran fluidez. Era el príncipe azul soñado por cualquier mujer. Robert tenía fama de romántico en su entorno más cercano. Con frecuencia invitaba a las chicas que estaba cortejando para que lo acompañaran a dar paseos cortos en avioneta. La mayoría caía rendida ante sus encantos y la maravillosa experiencia de ver todo desde las alturas. Evidentemente, cuando Gail conoció a Robert, los consejos de su madre resonaron en su cabeza y rápidamente concluyó que era la persona indicada para formar una familia. Los chicos tuvieron varias citas y volaron una y otra vez entre las nubes durante sus románticos paseos en avioneta. Robert se convirtió en un gran apoyo para Gail, que venía de un período con muchas dificultades. De hecho, su relación con el joven y encantador doctor mejoró su autoestima y la hizo sentir más segura de sí misma. Conforme pasaba el tiempo, la relación se afianzaba y se volvía cada vez más íntima. Finalmente, el amor que los unía los llevó a formalizar su noviazgo. Su vínculo era muy sólido.
y el círculo más cercano de la pareja lo describía como algo mágico. Los padres de Gail estaban encantados con Robert. Les parecía el esposo ideal para su hija, en principio por todos los atributos del joven, pero además por su formación en el campo de la medicina. Para ellos era indudable que les esperaba un gran futuro. Pero como reza el dicho, las apariencias engañan, y detrás de esa fachada tan mágica como atractiva, Robert escondía un lado siniestro. Era controlador, posesivo y se dejaba dominar por la ira. Algunas personas del entorno más íntimo del joven habían sido testigos de esa faceta, que comenzó a aparecer gradualmente en su relación con Gail. Al principio, los cambios en su forma de ser resultaban prácticamente imperceptibles, pero un día tuvo lugar un hecho que dejó en evidencia lo que Robert era capaz de hacer cuando lo invadía la furia. En esa oportunidad, en un ataque de celos, el joven intentó ahogar al gato de Gail en el sanitario de su apartamento. Afortunadamente, ella llegó a tiempo y logró salvar al felino, que al día siguiente todavía maullaba asustado. Invadida por la angustia, la chica llamó a Elaine, su hermana, y le contó lo que Robert había hecho. Juntas salieron con el gato con la intención de llevarlo a un refugio, pues Gail pensaba que lo mejor era darlo en adopción. Elaine aprovechó la ocasión para recomendarle que terminara con la relación y se quedara con su mascota. Pero la joven amaba a Robert y estaba segura de que con su amor podría hacerlo cambiar y que podían ser una pareja feliz. Para ella solo era cuestión de tener paciencia y perseverar. El 29 de agosto de 1982, tras un breve noviazgo y apenas un mes después del incidente del gato, Gail aceptó a Robert como su esposo y adoptó el apellido Birenbaum. La joven pareja se prometió amor eterno en una hermosa ceremonia, en una sinagoga. Prácticamente hasta el último minuto, Elaine le pidió insistentemente a su hermana que se alejara de Robert, pero la respuesta de Gail siempre fue la misma. Ella sentía que tenía todo bajo control. Cada vez que Elaine sacaba a relucir el tema, la novia decía que no quería arruinar la ocasión. Le recordaba que las invitaciones para el casamiento ya estaban repartidas y que todos los preparativos de la celebración estaban listos. Además, Gail no se cansaba de decir que realmente amaba a su prometido y que haría lo que fuese necesario para que él pudiera cambiar. Gail no se daba cuenta de que estaba naturalizando ciertas conductas que parecían inofensivas, pero que en realidad eran señales de peligro. Un ejemplo de ello es que, en lugar de escoger su propio traje de novia, usó el vestido con el que se casó su suegra, a pesar de que no le gustaba, solo para congraciarse con ella, con Robert y con el resto de la familia de él. Lamentablemente, contrario a lo que pensaba Gail, su amor no era suficiente para ayudar a su esposo, y después de unos pocos meses de casados, el ambiente en su hogar se había vuelto muy pesado. Las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes. Los esposos comenzaron a cruzar los límites del respeto y llegaron a una relación de amor-odio. Los amigos y familiares de la pareja se enteraron de esta situación y pudieron evidenciar el control excesivo que el hombre ejercía sobre su esposa. Decidía el estilo de peinado que debía llevar y su vestimenta. Ella debía hacer todo como él quería. Estaba prácticamente sometida a las decisiones de su marido y no tenía voz propia. De acuerdo con el testimonio de algunos conocidos, Gail comenzó a sentirse incómoda en su propia casa. Por un lado, pasaba mucho tiempo sola, en vista de que Robert tenía largas jornadas de trabajo en el hospital, pero cuando estaban juntos aparecían los problemas. Al regresar a su vivienda, el doctor quería descansar y no compartir con su esposa. Gail, por su parte, estaba desilusionada. El sueldo del médico no le permitía tener el estilo de vida que ella pensó que disfrutaría y tampoco recibía la atención que esperaba. Efectivamente, el tema económico y el estatus de la pareja eran un factor de conflicto. Gail se quedó un poco más tranquila cuando sus suegros les alquilaron un nuevo departamento en una zona privilegiada de Manhattan, al que los Birenbaum Cats se mudaron en enero de 1983. Por esa época, Robert le insistió a su esposa para que regresara a la universidad. Sus esfuerzos dieron resultado y ella decidió retomar sus estudios de psicología. Durante un breve periodo, tanto el glamoroso departamento como el tema académico ayudaron a Gail a estar más tranquila. Ese fue un tiempo en el que las cosas funcionaron mejor en la pareja.
Pero lamentablemente la calma no duró mucho y pronto fue sustituida por fuertes discusiones. Los vecinos de los Beerenbaum Cats eran testigos de la situación. Una persona que vivía en el departamento de abajo comentó que no tenía necesidad de mirar un calendario para comprobar qué día de la semana era, pues de manera casi religiosa, la pareja se peleaba acaloradamente cada domingo. Ese era el único día en el que ambos estaban en la casa al mismo tiempo. Las diferencias entre los esposos eran cada vez más irreconciliables y la convivencia se complicaba cada vez más. Entonces decidieron que había llegado el momento de buscar ayuda profesional y concertaron una cita con la psicóloga Shelley Juran. La terapeuta citó primero a Robert y al finalizar la sesión le dijo que podía retirarse. Seguidamente, la experta conversó con Gail, a quien le aconsejó que se alejara de su marido porque su vida corría peligro. Sin embargo, ella no le dio importancia a su advertencia y desestimó su recomendación. Tras estos encuentros con los esposos, la especialista tomó la decisión de referirlos con el psiquiatra Michael Stone. Para noviembre de 1983, la terapeuta había realizado varias sesiones con ellos, algunas por separado y otras en pareja. El especialista también se entrevistó con los padres de la pareja y no le tomó mucho tiempo sacar sus conclusiones sobre la personalidad de Robert y sobre el peligro que él representaba para su esposa. Al igual que la doctora Shelley, Michael también le recomendó a la joven mujer que se separara de su esposo, porque de lo contrario podía terminar gravemente lesionada y hasta perder la vida. Una vez más, ella desacreditó la opinión del experto. A pesar de las señales de alerta, no podía creer que Robert representara un peligro para su vida, y no cambió su determinación de seguir a su lado. I said that you're in danger and you need to leave the marriage. She said a woman's place is by her husband's side. El psiquiatra estaba tan seguro del diagnóstico y de sus recomendaciones que redactó un documento en el que dejó constancia de que Gail tenía pleno conocimiento sobre la personalidad de Robert, así como de las posibles consecuencias de seguir con él. El escrito preparado por el experto también lo liberaba de cualquier responsabilidad en caso de que a su paciente le ocurriera algo. Y aunque el experto trató de que la mujer firmara ese documento, ella se negó a hacerlo. A pesar de haber desestimado las recomendaciones de Shelley y de Michael, Gail les contó a varias amigas y a su hermana Elaine sobre las sesiones de terapia y las conclusiones de los expertos. Todas coincidieron en que debía oír las advertencias y seguir la recomendación de alejarse de Robert y poner punto final a su relación. Pero, una vez más, no escuchó. Durante los meses siguientes, la relación de los Beerenbaum Cats entró en una especie de inercia que incluía largas jornadas de trabajo en el hospital por parte de Robert, las clases de Gail, las sesiones de terapia, las discusiones de los domingos y los problemas por el manejo del dinero. El 7 de julio de 1985, Robert asistió a la celebración del cumpleaños de su sobrino en la casa de su hermana en Montclair, Nueva Jersey. Aunque Gail también había sido invitada, el hombre llegó solo y le explicó a su familia que había tenido una discusión con su esposa, y por eso ella no lo acompañó. A pesar de eso, la celebración del cumpleaños se desarrolló con total normalidad. Después de salir de la vivienda de su hermana, el doctor decidió hacer una breve parada en la residencia del doctor Scott Baronoff, uno de sus amigos cercanos. Robert le explicó a Scott que estaba angustiado, porque trató de comunicarse con su esposa en varias ocasiones a través de la línea del apartamento, pero no respondió las llamadas. Además, le contó sobre la acalorada discusión que tuvo esa mañana con Gail, luego de la cual ella salió y no la volvió a ver. Al irse de la casa de Scott, Robert regresó a su apartamento. Una vez allí hizo varias llamadas buscando información sobre Gail, pues, según dijo, encontró el lugar completamente a oscuras y vacío. Entre las personas a las que contactó estaba uno de los antiguos profesores de su esposa, a quien le contó sobre lo ocurrido ese día. El académico le recomendó que diera parte a la policía y que le preguntara al portero del edificio si había visto a su esposa. Luego compartió la misma información con los familiares de su esposa. El 8 de julio de 1985, cerca de las 9 de la noche,
habiendo transcurrido casi 24 horas desde que volvió a su vivienda e hizo las primeras llamadas alertando sobre la ausencia de Gail, Robert acudió a la policía. El hombre se veía preocupado mientras relataba lo sucedido. Según le comentó a uno de los oficiales, después de la discusión con su esposa el día anterior, ella salió del departamento a eso de las 11 de la mañana. No había vuelto cuando él salió a un compromiso familiar a las 5:30 de la tarde, y tampoco estaba cuando retornó a su casa en horas de la noche. Según dijo, Gail salió con ropa casual y supuestamente tenía pensado irse a Central Park. En vista de que Robert fue la última persona conocida que vio a Gail, el detective que lo atendió le pidió la mayor cantidad de detalles posibles para ayudarlo a encontrar a su esposa. Entre otras cosas, el médico mencionó que en su juventud, Gail quiso quitarse la vida, de modo que le preocupaba que se hubiese hecho daño a sí misma. Robert también compartió esa información con amigos y familiares. Además, fundamentó su inquietud haciendo alusión a las conclusiones de uno de los terapeutas que trató a su esposa, quien supuestamente afirmó que ella tenía tendencias que la podían llevar a atentar contra su propia vida. Durante 2 días, la policía buscó intensamente a Gail, pues esos momentos iniciales eran muy importantes para dar con su paradero. Sin embargo, el hombre no fue particularmente colaborador con las autoridades. Los oficiales le dejaron varios mensajes desde el mismo 8 de julio. Pero fue recién el día 10 que Robert volvió a hablar con los funcionarios que asumieron el caso. Durante esa conversación, Robert le consultó al oficial sobre el progreso de las averiguaciones. También acordó volver a reunirse con él 3 días después para revisar todos los detalles del último día que vio a su esposa. Para ese momento, las autoridades pensaban que algo no encajaba y ya habían comenzado a sospechar que el doctor ocultaba algo. Entre otras cosas, los funcionarios no lograron encontrar a nadie que hubiera visto a Gail salir del edificio el día que se perdió su rastro. A la par de la investigación policial, personas allegadas a Gail hacían sus propios esfuerzos por hallarla. La buscaban activamente y distribuían carteles con su descripción. Todos se preguntaban dónde estaba y qué pudo haberle pasado. Cuando Gail desapareció, su hermana Elaine tenía 27 años y se estaba preparando para su examen final de la carrera de leyes. Inicialmente, ella trató de tomar todo con calma, pero luego comenzó a angustiarse. Le resultaba muy extraño que su hermana no regresara a su casa y que no se contactara con ella o alguien más de la familia. También encontraba alarmante el hecho de que no acudiera a las citas con sus pacientes, que eran imprescindibles para obtener su título de psicóloga, y que faltara a sus propias sesiones de terapia. Cada día que pasaba, aumentaba su sensación de que Robert había acabado con la vida de Gail. Su presentimiento no solo se basaba en el proceder de su cuñado luego de que se perdiera el rastro de su hermana, sino en las confidencias que ella le había hecho sobre su matrimonio y sobre su pareja. Los padres ignoraban lo que ocurría en la vida de casada de su hija, pero en vista de lo sucedido, Elaine comenzó a revelar los oscuros secretos que se escondían debajo de la encantadora fachada de Robert. Emmanuel y Sylvia, los padres de Gail, se reunieron con sus hijos y con el detective Thomas O'Malley. En ese encuentro, Elaine dejó al descubierto varios episodios que su hermana había vivido con Robert. Contó que, en una ocasión, él sorprendió a Gail fumando en el balcón y, además de reclamarle, la tomó con violencia por el cuello y apretó tan fuerte que ella perdió el conocimiento. Después de 4 días, Gail denunció lo ocurrido, pero finalmente no siguió adelante con el proceso y la policía tampoco le dio importancia. Elaine también rememoró una ocasión en la que estaban comiendo sushi en un restaurante y Robert le dio un bocado a su esposa y luego intentó hacer lo mismo con su cuñada, un gesto que consideró inapropiado y fuera de lugar. A medida que Elaine iba contando situaciones de violencia y excesivo control, Emmanuel y Sylvia se iban convenciendo de que su yerno le había quitado la vida a su hija. Por otra parte, durante una visita al departamento de Manhattan, los familiares de Gail constataron que sus pertenencias estaban en la vivienda. No había manera de que ella hubiera salido por sus propios medios, dejando la cartera con sus documentos, distintos medios de pago, sus cigarrillos y sus llaves. Para los Katz, era obvio que a Robert no se le ocurrió, o tal vez se le olvidó desaparecer el bolso con las cosas de su esposa.
En ese momento no lo sabían, pero la búsqueda de la verdad detrás de la desaparición de Gail sería una carrera de obstáculos interminable, llena de intrigas, falsedades y verdades a medias. Durante un encuentro organizado para buscar a Gail, realizado el 14 de julio, Robert le dijo a Marianne Dessart, una de las amigas de su esposa, que quizás su pareja había estado de compras en Bloomingdale's. El desafortunado comentario hizo que aumentaran las sospechas de los investigadores sobre la responsabilidad de Robert en la desaparición de Gail, pero no había nada realmente sólido para acusarlo formalmente. Tanto familiares como amigos cercanos de Gail se acercaron en más de una ocasión al departamento de la pareja y se organizaban para que alguien distrajera a Robert mientras los demás recorrían los distintos espacios buscando alguna pista. Cualquier cosa fuera del lugar que los ayudara a resolver el misterio. Incluso llegaron a revisar los contenedores de basura del conjunto residencial, tratando de hallar algo que los guiara hasta Gail o que incriminara al doctor. Steve, el hermano menor de Gail y Elaine, quien en ese momento tenía 15 años, también participó junto a sus familiares en las recorridas por el inmueble. Mientras sus padres conversaban con Robert, él aprovechaba para revisar la habitación, el baño, la bañera, pensando que podía encontrar alguna huella, algún rastro, cualquier cosa que sirviera como pista o como prueba. Sin embargo, nunca logró nada. Pensando que podían tener información relevante para el caso, Elaine tomó la iniciativa de contactar a dos hombres que estuvieron relacionados sentimentalmente con su hermana. Con uno de ellos mantuvo un romance en un período en el que estuvo separada de Robert durante unos 6 meses. Primero se reunió con Ken Feiner, quien era psicólogo, y le dijo que hacía días que no sabía nada de ella. El hombre comentó que Gail estaba pensando seriamente dejar a Robert y casarse con él, por lo que si ella hubiera decidido irse con alguien, sería con él. Después, Elaine llamó a Anthony Segalas, un banquero que había sido amante de su hermana antes de iniciar su relación con Ken. El hombre tampoco sabía nada sobre el paradero de Gail. De hecho, hacía mucho tiempo que no tenía noticias suyas. Para los seres queridos de Gail, era inevitable pensar lo peor y, aunque muy en el fondo tenían la esperanza de encontrarla con vida, cada día que pasaba, ésta se hacía más débil. Lo que no decaía era su empeño de llegar a la verdad. La apuesta era dar con algún testigo, que hubiera visto o tuviera alguna información. Por otra parte, estaban convencidos de que, manteniéndose cerca de Robert, existía la posibilidad de que al hombre se le escapara alguna información, o de que cometiera algún error que les permitiera llegar a la verdad. Sabiendo las sospechas que recaían sobre él, Robert no tardó en contratar los servicios de un abogado de nombre Scott Greenfield. Paralelamente, la tensión entre los Katz y los Birenbaum fue en aumento y prácticamente dejaron de comunicarse. Los familiares de Gail estaban molestos con los padres de Robert, porque le comentaron a la policía que seguramente Gail se había fugado con alguien, o que tal vez había atentado contra su vida. Por su parte, los Birenbaum se mostraban ofendidos porque sabían que los Katz responsabilizaban a Robert por la desaparición de Gail. En definitiva, se constituyeron dos bandos con diferencias irreconciliables. El primer grupo estaba integrado por Robert, sus padres, un investigador privado y su abogado. El segundo estaba conformado por los familiares de Gail y el detective Thomas O'Malley, de la policía de Nueva York. Varios meses después de la desaparición, sin avance en las averiguaciones, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan se hizo cargo del caso y se lo asignó al investigador jefe Andy Rosenweig. Este detective hizo un movimiento en el que nadie había pensado hasta ese momento. Cuando el funcionario conoció la pasión de Robert por volar avionetas, consultó con la empresa donde normalmente alquilaba las aeronaves. Así, descubrió que aquel domingo 7 de julio de 1985, el esposo de Gail salió en una Cessna 172 y que había alterado el registro para hacer ver que había estado a bordo de la aeronave el lunes 8. Según la hipótesis del detective, Robert le quitó la vida a su esposa. Luego subió su cuerpo a la avioneta y se deshizo de él arrojándolo al Océano Atlántico. El hecho de que, durante sus entrevistas con la policía, Robert no hubiera dicho nada sobre ese vuelo hizo que la conjetura de Andy cobrara más fuerza.
No obstante, la oficina del fiscal del distrito informó a la familia Katz que, al no tener el cuerpo de Gail y ante la falta de pruebas contundentes, no podía presentar cargos en contra de Robert. A partir de ese momento, el joven médico continuó con su vida como una persona inocente que no tenía nada que temer. En febrero de 1987 se realizó una nueva búsqueda forense con el objetivo de reunir elementos de interés criminalístico, tanto en el avión Cessna como en el viejo Cadillac de Marvin, el padre de Robert, que el doctor había tomado prestado justamente la semana en la que desapareció su esposa. Durante esas pesquisas se utilizó luminol, una sustancia química que permite detectar la presencia de rastros hemáticos en una superficie, años después. A pesar de esto, las autoridades no encontraron ninguna evidencia sobre el uso de la aeronave y el automóvil para transportar los restos de una persona. En mayo de 1989, cuando estaban por cumplirse 4 años desde el día en el que Gail desapareció, en una de las playas de Staten Island fue hallado un torso flotando en el agua, y las autoridades concluyeron que el mismo era de una mujer. En ese momento, la única manera de lograr una identificación era a través de la comparación ósea, de modo que usaron viejas radiografías de tórax de Gail para contrastarlas con la pieza hallada. Un técnico forense concluyó que se trataba del torso de Gail, aunque también informó que, de acuerdo con los resultados del estudio, los restos habían estado en el agua alrededor de 2 o 3 meses. Ante esas conclusiones, los investigadores se preguntaron dónde había estado Gail durante 4 años, pues todo parecía indicar que había estado con vida todo ese tiempo y que su muerte se produjo poco antes del nefasto descubrimiento. Para la familia de la mujer, el hallazgo se transformó en una suerte de cierre. Después de varios años, finalmente pudieron realizar los servicios fúnebres y tenían un lugar al que ir para honrar a su querida Gail. Unos pocos meses después de enterrar a su hija, falleció Sylvia, cuyos restos fueron sepultados juntos a los de Gail. De acuerdo con los miembros de la familia Katz, la tragedia y todas las preguntas que estuvieron sin respuestas por años resultaron devastadoras para la madre. En paralelo, Robert rehizo su vida. Inclusive se supo que prácticamente no había guardado luto. Como si no hubiese ocurrido nada verdaderamente grave, el viudo siguió disfrutando de fiestas, salía con diferentes chicas. Regularmente asistía a los Hamptons, un espacio campestre comúnmente visitado por familias millonarias de Nueva York. Después de algún tiempo, Robert formalizó su relación amorosa con Sandy Schitt, una abogada penalista de Nueva York. Ella lo veía como un hombre muy trabajador, dulce, gentil y devoto. De acuerdo con Sandy, su novio siempre fue muy honesto y desde el comienzo le contó todo sobre la desaparición de Gail. Según lo que ella misma llegó a afirmar, durante su noviazgo, de alrededor de 3 años, no hubo discusiones, ella nunca se sintió amenazada y jamás tuvo miedo. La relación terminó durante los primeros meses de la década del 90, cuando él se mudó a Las Vegas para establecer su propia clínica de cirugía plástica. Para ese momento, habían pasado 5 años desde la desaparición de Gail. Poco tiempo después, el doctor comenzó a salir con una quiropráctica llamada Stephanie Youngblood. Ella se refirió a su primer año de noviazgo como algo verdaderamente maravilloso. Como novios, Robert y Stephanie compartieron muchos viajes, tenían gustos muy similares y llevaban una buena relación. En una oportunidad, realizaron un viaje largo hasta Argentina, donde aprovecharon las nevadas de agosto para esquiar. La pareja alternaba sus compromisos y eventos en el ámbito de la medicina con sus momentos de aventura y diversión. Un poco después, Robert se unió a las filas de Flying Doctors of Mercy, que se traduce como Doctores Voladores de la Misericordia, una organización que transportaba personal de salud dentro y fuera de los Estados Unidos, y de manera especial atendía a niños que necesitaban cuidados médicos en México. A medida que pasaba el tiempo y la relación entre Robert y Stephanie iba avanzando, la mujer comenzó a hacer más preguntas. Su novio, que hasta ese momento era el hombre perfecto, le había ocultado su matrimonio con Gail y su desaparición. Él se excusó diciéndole que no le gustaba hablar de eso, pero además le pidió que mantuviera toda esa información reservada, porque no era de conocimiento público. A pesar de la manera casi genérica como habló de su pasado, ofreciendo unos pocos detalles,
La mujer decidió conformarse y tomar como cierto todo lo que su novio le dijo. Además, hizo todo lo posible por no volver a tocar el tema. Sin embargo, la fachada de Robert no tardó en comenzar a desdibujarse, debido a ciertos episodios que encendieron las alarmas de la quiropráctica. En 2 oportunidades, Robert desató toda su ira y arremetió contra Stephanie, sin importarle que estaban en público. Después del segundo incidente, ella le propuso que había que consultar a un especialista. Bastaron unas pocas sesiones para que el terapeuta pudiera percatarse de la personalidad volátil de Robert. El profesional le aconsejó a Stephanie que se alejara de él porque su vida estaba en peligro. La advertencia del consejero se correspondía con la intuición de Stephanie, de modo que tomó la decisión de poner punto final a su unión. Mientras Robert continuaba con su vida, en 1994, los Cats fueron golpeados nuevamente por la fatalidad. Habían pasado 5 años desde que sepultaron a Gail y del fallecimiento posterior de Sylvia, cuando Emmanuel, el padre de la familia, también murió. El único consuelo para los Cats fue que al menos él y Sylvia fallecieron después de enterrar los restos mortales de su hija. Al año siguiente, transcurrida una década desde la desaparición de Gail, Robert comenzó una relación con Janet Collett, una médico obstetra y ginecóloga que tenía muy poco tiempo en Las Vegas. Su noviazgo era aún muy joven cuando decidieron comprometerse. Poco tiempo después, Robert obtuvo una copia del certificado de defunción de Gail en Nueva York. Si bien Robert le había hablado a su prometida sobre su esposa desaparecida, nunca comentó nada sobre las sospechas que se cernían sobre él. Pero al ver el certificado de defunción, Janet lo confrontó. Entonces, él le habló acerca de Gail, su historia y la de su familia. La mujer quedó bastante conforme con lo que le contó su pareja y siguió adelante con sus planes de boda. En 1997, la oficina del fiscal de distrito decidió reabrir el expediente que tenía tiempo archivado entre los casos sin resolver. Entonces, los restos fueron exhumados con la intención de someterlos a nuevas pruebas. El avance de las técnicas de ADN había marcado un antes y un después en las investigaciones forenses, y le dio un vuelco al caso de Gail. Para sorpresa de todos, los estudios arrojaron que los restos no le pertenecían a la hija mayor de los Cats. La tumba de Gail, en el cementerio Mount Zion de Queens, en donde estaba la lápida en la que se leía Gail Beth, amada hija, nieta y hermana, había quedado vacía. Un año después de ese hallazgo, Robert y Janet se casaron y poco después del matrimonio, él aceptó un trabajo en Minot, Dakota del Norte. Los recién casados se mudaron a esa localidad y allí continuaron con su vida en pareja. En 1998, la felicidad fue total cuando recibieron a su hija. Robert siempre había querido formar su propia familia y, finalmente, era padre de una niña. Desde la época en la que Elaine se graduó de abogada, se prometió a sí misma que mantendría su atención sobre lo que le ocurrió a su hermana. Junto a Michael, el psiquiatra que atendió a Gail, aseguró a los medios de comunicación que tarde o temprano se aclararía lo sucedido. La experta en leyes combinaba su trabajo, en el que usualmente representaba a niños involucrados en algún caso de divorcio, con la investigación de las hipótesis sobre lo que pudo sucederle a Gail, y siempre estuvo tras la pista de Robert. Con cierta periodicidad, Elaine redactaba diferentes escritos para la prensa. También enviaba algunas comunicaciones a otros medios como emisoras de radio y estaciones de televisión. Sabía que era importante mantener vivo el caso de su hermana y estaba consciente del rol que podían jugar los medios de comunicación. La abogada dirigió comunicaciones similares a los residentes del edificio de Manhattan donde vivió su hermana con su esposo, y a los hospitales con los que Robert se relacionaba. Querían que todos conocieran el caso y que lo vieran como sospechoso de lo ocurrido a Gail. Por su parte, la policía comenzó a entrevistar a varios testigos, algunos de ellos inclusive por segunda vez. Varias de las mujeres con las que Robert salió después de la desaparición de su primera esposa estuvieron dispuestas a contarles a los oficiales una versión más honesta de sus declaraciones anteriores. Al hacerlo, revelaron ciertos elementos que contribuyeron a armar un mejor perfil del doctor. Una de esas testigos fue Roberta Karnofsky, quien tuvo una relación amorosa con Robert durante un año, desde septiembre de 1985.
De hecho, se mudó al departamento de Manhattan cuando habían pasado solo unos meses desde la desaparición de Gail. Ella le contó a la policía que, en su opinión, Robert se había deshecho del cuerpo de Gail lanzándolo desde una avioneta, lo que coincidía con una de las hipótesis que manejaban los investigadores. Roberta se refirió al registro de vuelo que tenía una corrección para que pareciera que se realizó un día después de la desaparición de Gail. La enmienda era evidente porque se había hecho con una tinta de otro color. Con la comprobación de esa alteración en el registro de vuelo y el testimonio del Dr. Michael Stone sobre el perfil psicológico de Robert. El 8 de diciembre de 1999, los fiscales acusaron al médico de asesinato en segundo grado. El doctor, de 45 años, compareció acompañado por su abogado y su esposa. Tras declararse inocente, el tribunal fijó una fianza de $500,000 que pagó su padre, lo que le permitió continuar en libertad el proceso judicial en su contra. Desde que se mudó y se instaló en Minot en la década del 90, Robert se había forjado una reputación prestigiosa como cirujano plástico. Se convirtió en una especie de héroe local debido a los viajes regulares que hacía a pueblos de México para realizar gratuitamente cirugías reconstructivas a menores de edad. Cuando las autoridades reabrieron el caso y se presentaron cargos contra Robert, la historia del matrimonio Birenbaum-Katz acaparó la atención de los medios de comunicación e incluso se produjeron varios programas de televisión. En algunos se recreó la escena en la que el Dr. Michael preparó el documento que luego le presentó a Gail para que lo firmara. En otra de las producciones, se enfocaron en la hipótesis de que Robert se había deshecho del cuerpo de Gail, arrojándolo desde una avioneta en el Océano Atlántico. Para la recreación, enviaron a un piloto con una bolsa de arena de aproximadamente 54 kilos, a fin de demostrar cómo pudo hacer el médico para desaparecer el cuerpo de su esposa. En ese mismo programa se presentó la filmación que vimos al inicio de este video, en la que Elaine le gritó a Robert en los tribunales, retándolo a decir frente a las cámaras lo inocente que era. Un mes antes del juicio, en una extensa reseña publicada por la revista Vanity Fair, se hizo mención a que, además de sus estudios de psicología en la universidad, Gail dirigía un servicio a tiempo parcial llamado Help. También realizaba compras, cocinaba, hacía recados y paseaba a los perros de mujeres ocupadas del Upper East Side para obtener algunos ingresos extras. Según el citado médico, Francesca McCartney Bill, quien era una de las clientes de Gail, dijo que se trataba de una mujer maravillosa. También comentó que a quienes recurrían a sus servicios les parecía extraño que la esposa de un médico asumiera todas estas tareas. Francesca relató que aquel 7 de julio de 1985, cerca de las 10:20 de la mañana, ella llamó a Gail para pedirle una ayuda hospitalaria a través de Robert. Aparentemente fue a raíz de esa comunicación que se generó la discusión entre los esposos. Francesca comentó que se sintió mal por eso. También recordó una oportunidad en la que la mujer le pidió para quedarse una temporada con ella y su esposo, pero no lo consideró apropiado. Recordó que le pareció extraño que recurriera a ella a pesar de tener a su familia. Esa misma publicación incluyó declaraciones de Lick McCullough, mentora de Gail en su proyecto de investigación, el cual se enfocó en las técnicas para hacer que la terapia fuese más efectiva. Ella dijo que Gail era una excelente trabajadora, pero que veía con preocupación su relación matrimonial y familiar. En una oportunidad, después de que Gail le contara la situación por la que estaba atravesando, Lake le dio un cheque por $500 para que pudiera mudarse, con la esperanza de que todo se solucionara, pero ese cheque nunca se cobró. A medida que se acercaba la fecha para el inicio del proceso, parecía que la suerte de Robert se estaba agotando. Entre otras cosas, porque el juicio sería presidido por la magistrada Leslie Crocker Snyder, apodada la Princesa de Hierro, quien era muy empática con las causas en donde las víctimas eran mujeres. El abogado de Robert sabía bien a qué se estaba enfrentando y le recomendó a su cliente que contratara a un abogado defensor especialista en derecho penal, que tuviera una mayor experiencia para incorporarlo al equipo. Un mes antes de la fecha pautada para la primera audiencia, la jueza dictaminó que los psiquiatras de Gail, quienes le advirtieron que su vida corría peligro,
no podían testificar porque eso iba en contra del privilegio de confidencialidad médico-paciente. El juicio comenzó a principios del mes de octubre del año 2000. Durante los alegatos de apertura, los fiscales plantearon que el matrimonio Beerenbaum-Katz terminó con un arrebato de ira que llevó a Robert a quitarle la vida a su esposa y a arrojar sus restos desde una aeronave. El ayudante del fiscal de distrito dejó claro que, si bien no había cadáver, ni rastros de sangre, ni huellas dactilares, sí había un motivo. Entonces, la parte acusadora le dijo al tribunal que, el día que Gail desapareció, tenía pensado decirle a su esposo que iba a dejarlo, lo que, considerando el carácter controlador de Robert, resultaba imperdonable y ofensivo. La contraparte reiteró la versión del indiciado y aseguró que lo expuesto por la acusación no era más que una conjetura para explicar la desaparición de una mujer cuyo cuerpo nunca había sido encontrado. La defensa y los fiscales compartieron sus respectivas explicaciones sobre la conducta del médico, sus omisiones y sus versiones contradictorias durante los años transcurridos entre la desaparición de Gail y el inicio del proceso legal. Lo que para la defensa tenía una razón de ser lógica y exculpatoria, para la fiscalía resultaba algo incriminatorio. Joel Davis, un testigo presentado por la defensa, aseguró que en 1985 había visto a Gail en compañía de otra mujer, supuestamente haciendo una fila en una tienda que vendía bagels, entre la 1 y las 3 de la tarde de aquel 7 de julio. La descripción ofrecida por Joel coincidía con la vestimenta que Gail llevaba ese día, pero no con sus características físicas. Los fiscales se encargaron de descalificar esta declaración, que era fundamental para la defensa. La dueña de un salón de belleza que solía atender a Gail cada 6 o 7 semanas, y que de hecho fue la misma que le hizo el peinado el día de su boda, declaró que su clienta estaba buscando un apartamento para mudarse sola y que le había comentado que tenía problemas con su marido. Ella le presentó a otra clienta que estaba en el negocio inmobiliario. La peluquera se refirió también a las infidelidades de Gail y comentó que era muy detallista cuando le contaba sus encuentros amorosos. Normalmente no le hablaba de su esposo y cuando lo hizo fue para decirle que tenían problemas. A pesar de todos los esfuerzos del equipo defensor por evitarlo, el jurado escuchó sobre la carta del psiquiatra Michael Stone, que detallaba las acusaciones de abuso, así como las declaraciones de los testigos que revelaron las confidencias de Gail sobre lo violento y controlador que era su esposo. El tribunal también vio el registro de vuelo alterado. La fiscalía se encargó de recalcar las inconsistencias de Robert, quien contó diferentes versiones sobre lo que ocurrió con su esposa a varias personas. A algunas les dijo que Gail padecía una enfermedad mental, a otras que tal vez se había ido a hacer un negocio de drogas que le salió mal, y también decía que se había ido a California y que trabajaba como camarera. Aunque las pruebas en su contra eran circunstanciales, a fines de octubre de 2000, después de 7 horas de deliberaciones, el jurado encontró a Robert culpable de asesinato en segundo grado. A pesar del veredicto, el hombre siguió insistiendo en su inocencia. Un mes más tarde, Robert Beerenbaum fue condenado a una pena de entre 20 años y cadena perpetua en prisión, es decir, que no podría aspirar a la libertad condicional antes de cumplir 2 décadas de reclusión en el Centro Correccional Attica de Nueva York. Después de 15 años, la familia Katz finalmente había encontrado algo de consuelo. Aunque el cuerpo de Gail nunca fue hallado y no lograron obtener todas las respuestas que necesitaban, al menos el responsable de su desaparición había sido condenado y estaba tras las rejas. Sin embargo, el caso todavía tendría un nuevo y totalmente inesperado giro. Para sorpresa de todos, tras 20 años de cárcel, Robert confesó el crimen. Transcurría el mes de diciembre de 2020 y habían pasado 35 años desde la desaparición de Gail, cuando Robert les dijo a los miembros de la junta que evaluaban su petición de libertad condicional, que él acabó con la vida de su esposa y luego voló en su avioneta sobre el Océano Atlántico para deshacerse de sus restos mortales. Ese día reveló todos los detalles de lo sucedido. Dijo que todo comenzó al calor de una discusión que escaló, durante la cual hubo gritos descontrolados.
Robert confesó que solo quería que su esposa dejara de gritar y se callara, de modo que la tomó con fuerza por el cuello y presionó hasta que su vida se extinguió. Después hizo todo lo necesario para trasladarse con ella hasta el hangar donde alquiló una avioneta. El piloto explicó que voló un rato sobre el océano Atlántico hasta que tomó la decisión de abrir la puerta y arrojar el cuerpo al agua. Luego trató de disminuir su responsabilidad. Argumentó que había sido un acto de inmadurez y que no fue capaz de dominar su ira. Daniel Bibb, uno de los fiscales acusadores, no lo podía creer. Aunque a veces pensó que Robert podría llegar a confesar la verdad, realmente sentía que las probabilidades eran remotas. Cuando Robert fue condenado, los hermanos de Gail, Elaine y Steve, obtuvieron una especie de cierre. Pero con la confesión del sentenciado en diciembre de 2020, experimentaron un nuevo sentimiento. La revelación de Robert les confirmó lo que ellos siempre supieron y, a pesar de que nunca recuperarían a su hermana, sintieron que, finalmente, Gail descansaría en paz. Viendo esta tragedia en retrospectiva, es difícil no pensar que el desenlace fatal de Gail pudo haberse evitado. Ella ignoró las advertencias, pensando que el amor sería suficiente para cambiar a su pareja, pero su fe en el amor le costó la vida. En medio de la intriga y las medias verdades, la familia Katz se mantuvo en una carrera de resistencia buscando certezas. La convicción inquebrantable de Elaine, de Steve y de sus padres fue determinante para lograr que el responsable de la muerte de Gail pagara por sus acciones. La historia de Gail Beth Katz Birenbaum y Robert Birenbaum es un sombrío recordatorio de cómo la falsedad y la manipulación pueden enmascarar la verdad durante décadas, pero también arroja una esperanza para aquellas familias que siguen luchando por obtener justicia para sus seres queridos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Dime qué opinas de este caso. No te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte a este canal. Nos vemos en la siguiente Crónica Criminal. Adiós.